buenos días a todos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Al otro lado del espejo. En el programa de hoy comienzo una serie de vídeos que iré emitiendo intercalados con el resto y que tratarán la búsqueda de la civilización perdida. Es un tema que a mí me fascina, por lo tanto todos los aportes que hagáis serán necesarios y bienvenidos para poder hablar largo y tendido sobre este muy complejo asunto. En el primer capítulo de Civilización Perdida os voy a hablar de las tablillas de Naakal, menos conocidas que las encontradas en Sumeria y otros asentamientos mesopotámicos, pero mucho más antiguas y, de ser reales, de una importancia tremendísimamente mayor. La historia de las tablillas, que no del caso, pues ya era en parte conocido, sale a la luz en el año 1926, cuando el coronel retirado del ejército británico, James Churchward, publica con increíbles resultados un libro titulado El continente perdido de Mu. En este libro, el señor Churchward afirma haber conocido a una especie de sumo sacerdote indio llamado Rushi, más exactamente, que tiempo después de establecer una estrecha relación y una profunda amistad con él, le desveló muy secretamente, puesto que a los religiosos hinduistas es muy difícil sacarles información, y muchísimo menos que te la muestren, que poseía una misteriosa colección de miles de tablillas de arcilla que estaban grabadas en una lengua que definió como Naakal, y que solamente 3 personas en todo el mundo conocían esta lengua. Fue únicamente después de un largo tiempo y un ansia terrible por parte de Churchward cuando el Rushi se decidió a enseñarle a descifrar los misterios de este extraordinario idioma. Pero ¿qué es lo que aprendió a comprender, a descifrar y a traducir a su manera el señor James Churchward? Pues el militar, explorador y viajero afirma que la lengua de Naakal proviene de una civilización desaparecida hace más de 12.000 años que habitaba el continente de Mu. Este continente estaría situado en el medio del Océano Pacífico, quizá formando una misteriosa especie de rombo entre la isla de Pascua, la Polinesia, Hawái y las costas surorientales de Asia, sobre todo Japón. También hablaremos de la relación necesaria entre estos lugares y los misterios que en ellos se esconden. Churchward dice que estas tablas están grabadas en Mu en su mayoría y que puede que algunas también en Birmania, por los que parecen ser los descendientes de esta civilización perdida. La información contenida en estas tablillas abarca toda la historia de la Tierra, relatos fascinantes y muy desconcertantes. Indica que esta civilización tendría millones de años y que ya era anterior a la africana y al Atlante, que florecieron, eso sí, en una fecha muy poco precisa que varía entre los 25.000 y los 50.000 años atrás. Cuenta que cuando se hundió este continente en el Océano Pacífico, que estaba habitado por más de 60 millones de personas. Nos hablan de la estructura, de las ciudades, de la organización social, ciencia, religión, muchísimas materias. Tenemos mucha información sobre este continente, sobre la historia de todo el planeta y sobre la vida de sus habitantes. La civilización de Mu era una civilización solar, que la componían blancos, amarillos, negros. Parece ser que vivían en una perfecta armonía y en ella no existía el salvajismo. Una civilización solar que no es nada extraña en nuestra antigüedad. Churchward nos dice que este continente fue destruido hace unos 12.000 años a causa de catástrofes naturales, maremotos, terremotos, una actividad volcánica feroz que acabaron por hundir en el Pacífico este continente de Mu. Pero otros viajeros y exploradores de la época, entre los que destaca Augustus Le Plongeon, mantienen que esta destrucción de Mu no fue por catástrofe natural, sino por la acción de los mismos dioses que destruyeron la Atlántida, pues debido normalmente a la indecencia humana.
algún misterio queda por descubrir. Las tablillas indican que tras la destrucción de este continente, los pocos supervivientes que quedaron fueron llegando a distintos puntos del planeta. Muchos en Oceanía, otros en América. Bueno, de hecho, en relación a los restos de población americana, mantiene que la coincidencia entre los jeroglíficos que se encuentran en la isla de Pascua y otros muchos encontrados sobre todo en las cercanías de Japón son exactamente iguales, y con esto justifica su afirmación de que todas las culturas oceánicas y que las culturas mesoamericanas y sudamericanas no son sino restos de esta civilización que habitaba el continente de Mu. De la información transmitida por Churward nacen muchas de las teorías del poblamiento temprano de América o cultura preclovis, y también otras teorías sobre el origen del salvajismo, que aunque la sociología moderna nos las engloba en ideas filosóficas y ficticio-religiosas, afirma que no contradicen a la corriente científica general, es decir, a Darwin y a la evolución, sino que simplemente difieren en algunos puntos importantes. Pero volviendo a la materia, para el coronel Chudward, la mayoría de los supervivientes llegaron al sur de la India. De hecho, en Sri Lanka, que muchos conoceréis, una isla pegada a la India en el sur, aparecieron unas tablillas muy similares, pero nos dice que sobre todo fue en Birmania, que allí parece que esta civilización continuó con su conocimiento ancestral y crearon otra vez una sociedad muy avanzada. Mucha gente relaciona a estos antiguos moradores de Birmania con la tribu también muy conocida de los Naga, que para algunos son los instructores religiosos y el alma auténtica de esta humanidad, pero que para otros tiene connotaciones negativas, identificándolo a veces con los sucios Anunnaki. La tribu birmana se desplazó hacia el Valle del Indo en una fecha también que ronda entre los 12 y los 15.000 años, y desde allí ocuparon y extendieron todo su conocimiento por los distintos puntos de Mesopotamia, Babilonia, Sumeria y también Egipto. Nos cuentan muchos filósofos que las ideas expresadas en estas tablillas tienen su continuación en los libros de los brahmanes indios, en todas las culturas asiáticas y también en todas las del Nilo. Le Plongeon, que defiende la existencia de esta civilización, pero difiere mucho de la versión de Chudward, o Chudward de la de él, profundizan en el estudio de este tema, y entre otros puntos de los que ya hablaremos y creo que nos harán reflexionar mucho sobre ideas que creo que ya tenemos demasiado asentadas, mantiene igualmente que toda la arquitectura conocida de la antigüedad parte indudablemente del conocimiento de esta civilización solar. Para que os hagáis una idea de dónde podemos por dónde vamos a ir en siguientes capítulos, indicaros que posteriormente a los descubrimientos de Naakal se han encontrado unas tablillas de piedra con los símbolos exactamente iguales en México, con todo lo que esto implica. Le Plongeon afirma que Naakal, Mu y todos estos restos de los que hablamos no son otra cosa que la cultura original, la cultura maya. Como último apunte de hoy, supongo que muchos de vosotros os haríais eco de alguna de las muchas noticias que circulan por internet sobre el descubrimiento de unas misteriosas momias en el sur de China. Estas momias no tenían rasgos asiáticos, sino más bien caucásicos, son de raza, parece ser blanca, e incluso algunas parece ser que tenían el pelo rojo, que eran pelirrojas. Estas momias tienen más de 2.000 años. Pues estas momias se encontraron justo entre la frontera entre China e India, que es el norte del Valle del Indo, y es muy cerca de allí donde el señor James Chudward nos indica que se han encontrado estas misteriosas tablillas de Naakal, y que esta civilización desapareció misteriosamente hace más de 1.500 años, con lo que podría ser perfectamente el inicio de la leyenda de los dos éxodos, tanto americanos como hebreos. ¿Qué misterios, enigmas y conocimientos siguen ocultos en estas tablillas de Naakal? Símbolos como la esvástica, la estrella de David, parece que ya provienen de esta misteriosa civilización.
En el sur de Asia y en toda Oceanía y en la Polinesia tenemos muchas leyendas que nos hablan de seres gigantes que podían cambiar de formas y que eran muy avanzados. Otras leyendas nos hablan de seres inteligentes pero de pequeño tamaño. Supongo que algunos también habréis escuchado hace poco las noticias sobre los fósiles de un homínido de hace 50.000 años en la isla de Flores, que los científicos dicen que es más parecido a un mono que un humano, pero que misteriosamente coinciden en el tiempo con muchas de estas leyendas que ya os iré contando en próximos capítulos. Y qué decir pues de las estructuras conocidas y de todos los restos que están ocultos tanto bajo el mar como en la selva en todo el Pacífico, pues como la de la isla de Pompey, Nammatal, o las figuras de la isla de Pascua e incluso algunas muy conocidas también de Hawái. Nos adentraremos en este y en otros enigmas en el siguiente capítulo de La civilización perdida. Espero que os haya gustado este primer episodio y no os olvidéis de compartir en las redes sociales, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente capítulo de La civilización perdida. Adiós.